Lo que vamos a ver hoy es acerca de, ¿se ve ahí? David. Ser valiente, ¿sí? Y lo vamos a aprender con la historia de David. Pero antes de seguir, vamos a orar, vamos a cerrar los ojos, todos los ojos cerrados, así oramos, para empezar. Señor, te agradecemos por esta reunión que tenemos con los niños, con las niñas. Te pido que tú bendigas tu palabra, Señor, que podamos aprender de ella, que podamos, Señor, ser valientes como David lo fue, sabiendo que tú estás con nosotros para ayudarnos. Te pido, Señor, que nos des más fe con esta lección, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí. Amén. La Biblia dice acerca del rey David, ¿no? El rey David, cuando era chiquito, él era pastor de ovejas, pastoreaba ovejas. Y en ese momento había un rey que se llamaba Saúl, ¿sí? Saúl. Y lo que hizo Dios fue elegir a una nueva persona que iba a ser el próximo rey, ¿sí? Y ese próximo rey iba a ser David, un pastor de ovejas, ¿no? Y como vemos en la Biblia, vamos a buscar Primera de Samuel. Buscan Primera de Samuel, capítulo 16. Tener fe en Dios. Tener fe en Dios es ser valiente también. Muy bien, eso está bien. Tener fe en Dios. ¿Qué más es valiente? Ser valiente. Y denme un ejemplo, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué es ser valiente? Y denme un ejemplo de ser valiente. Ser valiente es cuando tus papás te dicen anda a tender tu cama o anda a limpiar la cocina y vos decís que sí, ya voy. Eso es obediencia, pero la obediencia también requiere valentía. Es un buen ejemplo. Les voy a decir el concepto de lo que significa ser valiente, ¿sí? En el diccionario dice que la valentía es la fuerza de voluntad ante ciertas situaciones. La valentía es la fuerza de voluntad ante ciertas situaciones. ¿Entendieron eso? La valentía es como la fuerza que vos tenés ante una situación que puede ser difícil, complicada, ¿no? Esa fuerza de voluntad que a vos te hace mover, te hace ir hacia esa situación y enfrentarla, ¿no? Como dijo Xiomara, tu mamá te dice hay que coger las cosas y en ese momento estás ante una situación que a veces no te agrada, a veces sí, algunos están acostumbrados, pero otros no, y vos estás ante una situación donde tenés que tener fuerza de voluntad para hacerlo. Tenés que tener toda tu fuerza de voluntad en eso, decidido para hacerlo. Eso es valentía, tener fuerza de voluntad. David tenía fuerza de voluntad. ¿Saben para qué tenía fuerza de voluntad? La Biblia nos dice... No sé por qué. David tenía fuerza de voluntad para seguir a Dios. Él era valiente para seguir a Dios. Y en un momento, como vimos en el video, ese deseo de seguir a Dios lo llevó ante una situación un poco difícil. ¿Saben cuál era? Era pelear contra Goliat. Sí, pelear contra Goliat. Era una situación muy difícil esa, ¿no? Goliat dice la Biblia que porque Goliat era grandote y era gigante. Era gigante, muy bien, era un gigante. Era muy fuerte, era alto, tenía armas muy pesadas
Y David era un jovencito chiquito, ¿sí? Y era pastor de ovejas. Él lo mató con una onda. Con una onda y le tiró una piedrita y se cayó. Le tiró una piedrita en la frente. Sí, le tiró una piedrita en la frente. Les voy a leer un pasaje que dice acá, miren, escuchen. Saúl le había dicho a David, vos no vas a poder enfrentarte ante ese semejante gigante que está ahí. Pero David le respondió esto. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David era valiente porque sabía que Dios estaba con él en todo momento. Sabía que Dios le iba a ayudar y sabía que tenía la victoria asegurada porque Dios estaba cuidando a Israel, ¿sí? Hay un pasaje en Salmos 18, 7. ¿Tienen la Biblia ahí, hermano? Sí. 118, 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Muy bien. Ahí en la primera parte dice que Jehová está con nosotros. Con nosotros. Muy bien. Entre los que me ayudan. Jehová estaba ayudando a David en ese momento. Y nos está ayudando a todos nosotros que creemos en él, como dice este pasaje. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Era una situación difícil y como ustedes ya dijeron, David en ese momento fue y enfrentó al gigante. Llevó unas piedritas y su onda y lo que hizo fue arrojárselos. ¿Y dónde le pegó la piedrita? En la frente. Muy bien, en la frente le pegó. Y así venció David a Goliat, el que tenía fuerza de voluntad, tenía valentía para obedecer a Dios y seguir a Dios, e hizo esta gran hazaña, ¿no? Fue valiente. Dios está con nosotros y por eso tenemos que ser valientes. Algo que produce valentía en nosotros, ¿saben lo que es? Es pasar tiempo en comunión con Dios. Si nosotros estamos en comunión con Dios, siempre orando, leyendo la Biblia, eso produce en nosotros valentía y nos va a ayudar a nosotros a enfrentar esas situaciones difíciles que nos puedan pasar a nosotros. Ustedes son niños, van a pasar por cosas de niños, ¿no? Pero van a crecer y van a tener otras situaciones difíciles. ¿Saben cómo pueden vencer esas situaciones difíciles? ¿Cómo? Pasando tiempo con Dios, orando y leyendo la Biblia. En el libro de los Hechos, hace mucho vimos Hechos, ¿no? Había los apóstoles, ¿se acuerdan, no? ¿Saben cuál era la tarea de los apóstoles? Predicar la palabra de Dios. En ese momento había hombres que no les gustaba escuchar eso. Entonces, ¿qué pasó? Algunos los golpeaban, los apedraban, los perseguían. Y los apóstoles oraban, decían a Dios, Dios, danos de nuevo, que es valentía, danos coraje, decían. Y Dios les dio coraje porque ellos oraron a Dios, pusieron su confianza en Dios, ¿no? Entonces, pasando tiempo con Dios, orando, vamos a producir en nosotros valentía, ¿sí? Como la que tuvo David, la vamos a tener nosotros, valentía. Y ahora vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17,
1 Samuel 17, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y los entregará en nuestras manos. Muy bien. Ahí, ¿quién salvó a la congregación, a Israel? ¿Quién salvó, dice? Jehová. Jehová. Muy bien. Jehová usó a David para salvar a la congregación. Jehová usó a David, él los puede usar a ustedes, ¿sí? Siendo valientes. Un héroe de la fe tiene obediencia, fe, es humilde y también es valiente, ¿sí? Ante esas situaciones. Y yo te animo a que en cualquier situación en la que estés, difícil, puede ser que no sea una situación de mucha complicación, de críticas, todos los días tenemos que ser valientes para enfrentarlos con la ayuda de Dios. Hay algo que dijeron al principio ustedes, que ser valiente es tener fe en Dios. Ser valiente es tener fe en Dios. Muchos hoy en día no quieren poner su fe en Dios porque tienen miedo. Saben que si ponen su fe en Dios, algo va a pasar en ellos, ¿sí? Algo va a cambiar. Por eso tienen miedo, no son valientes en tener fe en Dios. Pero no tienen nada que temer, porque si ponen su fe en Dios, va a pasar todo lo contrario. Dios dice que si pones tu fe en Dios, Dios te va a perdonar, te va a hacer su hijo, vas a ser una nueva criatura, y Dios va a estar preparando un lugar para vos en el cielo. Entonces, ustedes tienen que tener fe en Dios, ¿sí? Confiar en Dios, y Dios les va a ayudar en esa situación difícil, ¿sí? Tengan fe en Dios y no tengan miedo en eso, en poner su fe en Dios. Y ya para terminar, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, mío, ¿sí? De cómo yo tuve que dar un paso de valentía para seguir a Dios. Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, cuando estaba yendo a la iglesia al principio, yo no iba con camisa, con corbata, con pantalón. Yo iba así, vestido normal, con remera, con jean y todo eso. Y veía que los demás sí se vestían con pantalón, con corbata, todo porque querían ser diferentes a los demás, querían reflejar que estaban siguiendo a Dios, porque en este momento las personas que los domingos se ponen corbata y camisa son los cristianos. Entonces yo decía, si me pongo camisa y corbata, van a pensar que soy cristiano y se van a burlar de mí. Y yo tenía miedo en ese momento. Pero me ganó la fuerza de voluntad en seguir a Dios. Yo quería seguir a Dios, entonces en un momento dije, me voy a poner camisa, me voy a poner corbata, porque quiero seguir a Dios. En ese momento tomé ese paso de valentía, y ¿saben lo que pasó los siguientes domingos y los siguientes domingos? Ya no me dio miedo, y todos los días me puse camisa y corbata, y a todos les dije que era cristiano. No me dio miedo que se burlaran de mí, algunos sí se burlaron, otros no, pero lo que sí me agradó en ese momento es que obedecí a Dios, ¿sí? Fui valiente para obedecer a Dios. Y van a tener que tomar esas pequeñas decisiones muchas veces ustedes en sus vidas, pero sean valientes, ¿sí? En obedecer a Dios. Y Dios los va a usar como lo usó a David.